Hola amigos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy quería hablaros sobre los aspectos Sol-Plutón y el equilibrio del poder. Voy a hacer una pequeña interpretación que me ha parecido muy interesante a la hora de indagar en estos aspectos y en muchos individuos que pueden interpretar el aspecto el aspecto natal, por supuesto, de conjunción, cuadratura o oposición, Sol-Plutón. Muchas veces estos individuos desde muy temprana edad se enfrentan a una figura de autoridad poderosa. Puede ser el padre, que es el arquetipo del sol, pero también puede ser la madre. Puede ser un profesor o puede ser algún familiar que ejerza un poder eh, muy fuerte sobre el niño o que el niño lo perciba como un gran poder, como una energía oscura, como una energía explosiva, como una energía muchas veces oculta, exagerada, violenta y a veces hasta incontenible. El niño existen dos vertientes, que el niño pueda expresarlo, que el niño exprese esa violencia, ese poder interior en su vida cotidiana, o que sea esa figura de poder la que haya hecho que el niño haya contenido dentro de sí todo lo que es él mismo, su poder interior. Muchas veces el niño se convierte en una figura poderosa o violenta debido al mismo miedo de no saber canalizar esa energía interior de autoridad. Todos sabemos que Plutón es la energía atómica, es una energía explosiva. Primero implosiona y después explosiona hacia alrededor. Es una energía muy fuerte y el niño se enfrenta a esta figura o a estos sentimientos interiores que no puede dominar, que no puede controlar porque no tiene la madurez necesaria. Realmente tienen miedo a su propio poder oculto y a enfrentarse directamente a él. Tienen miedo a expresarlo, a dejarlo salir, porque no tienen una medida de contención, no tienen una forma de canalizar y analizar esta energía para dejarla salir poco a poco, lentamente o de una manera equilibrada. Se pueden convertir en muchos casos, no en todos, por supuesto, en una persona bastante violenta a la hora de ejercer su autoridad. Es cierto también que estas personas tienen grandes dotes de atracción, mostrando muchas veces un aura de seguridad y de autoridad que muchas personas buscan. Una persona que realmente ese miedo a la autoridad le hace convertirse a él mismo en una autoridad poderosa que los demás lo perciben como tal y puede ser un gran líder cuando hace un ejercicio equilibrado del poder. Muchas veces en estas circunstancias la persona está en puestos donde se ve obligado a enfrentarse a situaciones en las que debe agudizar su autoridad y desarrollarla comedidamente. Ocupa puestos donde él mismo es la autoridad o donde él quiere socavar la autoridad de alguien que sea más autoritario que él. Se enfrenta a situaciones eh, diariamente y mensualmente o durante la vida en las que debe hacer un ejercicio equilibrado de este poder. Debe encontrar la manera de que su poder interior no explosione ni implosione. Debe encontrar la forma en la que pueda hacer un ejercicio de la autoridad correcto. Se han visto en muchas ocasiones a personas que son policías, eso puede ser un ejercicio de control del poder, o personas que gerencian altos cargos donde llevan a muchas personas a su alrededor y deben hacer un gran ejercicio de la autoridad. Al final, la persona lo que debe comprender es que enfrentar el poder y la autoridad es enfrentar realmente el poder, vuelvo a repetir, el poder y la autoridad desde el principio. Me explico. La persona puede, el niño que tuvo miedo a esa figura de poder, cada vez que se enfrenta de mayor en su madurez a una situación con una persona poderosa o autoritaria, es enfrentarse otra vez a esa figura de poder, es enfrentarse a su padre, es enfrentarse a su madre, es enfrentarse a su profesor, a su abuelo. Entonces, es una oportunidad para poder hacer un ejercicio ecuánime del poder. Puede ocasionar en muchas circunstancias y en muchas situaciones, he visto personas que tienen miedo, pavor a enfrentarse
a circunstancias con personas que han tenido o han percibido que son personas muy autoritarias. Y en este caso, esa persona empieza a encontrar que en estas situaciones puede hacer un ejercicio correcto del poder a través de la firmeza y de la seguridad interior. Empieza a equilibrar el exceso y el defecto en un equilibrio constante a la hora de poder hacer un ejercicio adecuado y ecuánime de su poder interior, sin llegar a tomar medidas drásticas y sumamente autoritarias. Es volver a encontrarse consigo mismo y poder enfrentarse a esa figura, como dije antes, que no le permitió o no se permitió o se sintió totalmente abrumado a la hora a la hora de poder enfrentar ese poder externo que estaba, por el cual estaba totalmente socavado. Me gustaría poner un ejemplo de una familia en la que los abuelos ejercían una figura de poder extraordinariamente oscura. Eran personas violentas, personas en muchas ocasiones muy explosivas, con exagerados movimientos violentos, muchas veces incontenibles. Eran personas realmente con un aura de oscuridad y de ocultismo terrible, como es Plutón, muchas veces percibido por sus hijos como una persona temible y terrible, con miedo y con una gran cantidad de pavor a la hora de enfrentarse a su padre. Y vi como sus hijas o su hija, con este miedo, pues con el tiempo empezó a ejercer ella misma como en situaciones, figuras, se comportaba como una figura de autoridad, pero también pude empezar a ver que se comportaba autoritariamente, por ejemplo, con sus hijos, con su marido o con personas que ella podía percibir que no eran realmente una autoridad. ¿Por qué? Porque enfrentarse a esa autoridad, a ese símil de autoridad que era su padre, era volver a enfrentarse a su padre, era poder decir no, poder enfrentarse con firmeza desde su poder interior por un ejercicio adecuado, no como el de su padre. Y con el tiempo, su hijo, es interesante ver cómo el hijo también genera una situación, Plutón-Sol, donde quiere ejercer el poder o quiere ser una figura de autoridad con los demás y empieza a querer equilibrar ese ejercicio de poder comedidamente. O sea, vemos como en 3 generaciones el abuelo, una figura oscura, poderosa, la madre también tiene Plutón Sol y es una figura poderosa también, y el hijo empieza a comprender que en cada situación que se enfrentaba a su madre y a la que él se enfrenta, es enfrentarse de nuevo a esa figura oscura de poder que no le dejaba avanzar o que no le dejaba expresarse a sí misma como era. Son aspectos muy difíciles, pero aspectos que pueden proporcionar un gran poder interior. Estas personas muchas veces se enfrentan a situaciones sumamente complicadas, desastrosas en muchos casos, provocadas inconscientemente por ellas mismas, para poder sacar o demostrarse a sí mismas que tienen el poder interior necesario para poder seguir adelante y poder reconstruirse a través de una autoridad interior, de un poder que les da o que se les brinda para poder resurgir de las cenizas como una ave fénix. Bueno, quería compartir esto con vosotros y la verdad que espero que os guste. Un abrazo fuerte, cuidaos mucho.